Respuesta inmune en 1 minuto. Bueno, en 4. Comencemos. Para hablar de la respuesta inmune tenemos que hablar rápido de otros 3 mecanismos muy importantes que hacen que ésta se lleve a cabo. El primero, la inflamación, un mecanismo que tiene nuestro cuerpo solo en tejidos vascularizados, útil para aislar y atacar el problema con el que estamos lidiando por dentro. La inflamación tiene 5 signos: el calor, el enrojecimiento, la hinchazón, el dolor y la pérdida de movilidad del lugar o extremidad el cual está inflamado. Y esto, ¿quién o quiénes lo causan? Primero que todo, los agentes físicos, el frío, el calor o alguna quemadura y hasta los rayos ultravioleta del sol. Algún agente químico como el veneno o toxinas. También los agentes vivos como lo son las bacterias, hongos y virus. Otros son las alteraciones vasculares como la isquemia, también los traumatismos y hasta cuerpos extraños dentro de nuestro organismo. ¿Y nuestras células cómo saben cómo llegar ahí? Pues esto no es nada simple. Resulta que el sitio afectado libera un sistema de alerta llamado proteína C reactiva que atrae a células fagocíticas de nuestro cuerpo hacia el sitio afectado. Estas, después de llegar al sitio, liberan una gran variedad de sustancias como las quimiosinas, las cuales hacen el fenómeno de la quimiotaxis, que atrae y avisa a otras células protectoras cómo y dónde atacar. Otra sustancia se llama histamina, la cual por medio de sus efectos provoca una vasodilatación capilar, lo que ayuda a que los fagocitos naden más rápido por nuestra sangre y cuerpo. Esto también provoca un aumento de la permeabilidad en los vasos, que es como abrir las puertas entre nuestras células para que dejen pasar a los fagocitos, que estos lleguen a su sitio de acción y ataquen como saben hacerlo. Ya que hablamos de fagocitos, tenemos que mencionar la fagocitosis. ¿Quiénes son los fagocitos? Pues sus nombres son linfocitos B, linfocitos T, basófilos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, macrófagos y células dendríticas. Y después de este pequeño trabalenguas hablaremos de cómo hacen esto que se llama fagocitosis. El primer paso, la quimiotaxis. Estos no van a atacar si no saben a dónde ir, claro, así que las quimiosinas se encargan de mostrarles el camino. Después, la adherencia. Estas células llegan y se pegan con todas sus fuerzas al agente que hay que atacar, ya sea virus, bacteria u otro. Después de esto, la célula formará unos brazos los cuales abrazarán al agente causante de la inflamación y con estos brazos atrayéndola hacia la célula y hacia dentro de ella. Dentro de ella se formará una vesícula o burbuja, la cual se llamará fagosoma. Esta y otra vesícula con sustancias altamente degradativas llamada lisosoma van a fusionarse. Estas sustancias harán casi desaparecer al agente que esta célula devoró y al final, como tú y como yo, la célula también debe sacar lo que come, ¿no? Y por medio de un mecanismo de excreción, es tan simple como llevar la vesícula hacia afuera de la célula y se deshace de los residuos. Al hablar de la necrosis intracelular podemos hablar de dos cosas: las células que las matan y las células que se suicidan. Esto se llama necrosis y apoptosis. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues de esta manera es como mueren las células que inician todo el proceso de inflamación y hasta cómo mueren los mismos fagocitos. Al momento de que la célula interactúa con alguno de los agentes inflamatorios, estos pueden matar a las células y nuestro cuerpo, causando necrosis o también hacer que ellas mismas mueran, como en el caso de la apoptosis. Con esto terminamos la respuesta inmune en 3,37 segundos. En la respuesta inmune innata tenemos los receptores de reconocimiento de patrones o PRR por sus siglas, que estas son proteínas con un elemento clave en el sistema innato. Se expresan fundamentalmente en células presentadoras de antígeno como son las células dendríticas. Se pueden clasificar en receptores de lectinas tipo C, en receptores tipo NOD y en receptores tipo RIG1. Los receptores de lectina tipo C actúan como receptores fagocíticos de carbohidratos de distintos patógenos. Los receptores del tipo NOD son receptores intracelulares que reconocen patrones citoplasmáticos moleculares asociados a patógenos o señales de peligro endógenos. Y los receptores tipo RIG1 son críticos para las respuestas antivirales. Cuando son activados se produce la transcripción de genes que codifican para interferones y otras citocinas. Por otro lado tenemos los receptores de tipo TOL. Estos receptores son transmembranosos y reconocen patrones moleculares expresados por un amplio espectro de agentes infecciosos y estimulan una variedad de respuesta inflamatoria. Clasificación de receptores tipo TOL.
Se ubican en dos sitios, en la membrana celular y en la membrana endosomal. En la membrana celular va a haber receptores tipo TOL 1, 2, 4, 5 y 6. Estos reconocen sustancias extracelulares. Y en la membrana endosomal tenemos TLR 3, 7, 8 y 9, que van a reconocer sustancias intracelulares. Bueno, ¿y qué reconoce cada TLR de membrana celular? El TLR2 va a reconocer peptidoglucano bacteriano. El TLR5 va a reconocer flagelina. El TLR4 va a reconocer lipopolisacáridos. Tenemos receptores que se unen formando heterodímeros. Por ejemplo, el TLR1 y TLR2 se unen para reconocer lipopéptidos bacterianos y el TLR2 y TLR6 se unen para reconocer peptidoglucanos. Los TLR de membrana endosomal van a reconocer moléculas intracelulares. Por ejemplo, el TLR3 va a reconocer ARN bicatenario. TLR7 que va a reconocer ARN monocatenario, al igual que el TLR8, y el TLR9 va a reconocer ADN CPG. Patrones moleculares asociados a patógenos, mejor conocidos como PAMPs. Las características de los PAMPs es que son reconocidos por los PRR y desencadenan una respuesta inflamatoria innata en la que se segregan citocinas o quimiosinas. También le confiere al huésped memoria inmunológica. Unos ejemplos de los PAMPs es el DNA CpG con metilado, flagelo, LPS y el péptido glicano. Mediadores solubles. Dentro de los mediadores solubles tenemos a las citocinas, las cuales son proteínas de bajo peso molecular esenciales para la comunicación celular. Estas son producidas por linfocitos, macrófagos activados, células endoteliales, células epiteliales y células de tejido conjuntivo. Las citocinas presentan diversos mecanismos de acción, como son la acción autócrina, parácrina o endocrina. La acción autócrina es un estímulo hacia la misma célula que produce las citocinas. La acción parácrina es el estímulo que se da a una célula vecina y la acción endocrina es el estímulo que se envía a una célula que anda por el tejido circundante. Algunas de las funciones de las citocinas es que activan mecanismos de inmunidad, controlan procesos hematopoyéticos e intervienen en la inflamación. Tenemos un tipo de clasificación funcional de las citocinas, las cuales incluyen 4 categorías. La 1 es mediadoras y reguladoras de la inmunidad innata, como son la interleucina 1 alfa, interleucina 1 beta, interleucina 12, factor de necrosis tumoral alfa, interferón alfa e interferón beta. 2. Quimiosinas. Estas son más de 50 proteínas conocidas. 3. Mediadores y reguladores de inmunidad específica, como son la interleucina 2, interleucina 3, interleucina 4, interleucina 5, el factor de crecimiento transformante beta, y estos son secretadas por linfocitos T. Y por último tenemos las estimuladoras de proliferación de leucocitos, como son el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos y las interleucinas 3 y 7. ¿Cómo funcionan las citocinas? Bueno, primero se envía un estímulo inductor, el cual activa el gen que codifica para la citocina. Y al producirse estas moléculas, estas se unen a los receptores de la célula blanco y van a enviar una señal para la activación del gen, del cual producirá un efecto biológico. Por otro lado, dentro de los mediadores solubles tenemos el sistema de complemento, el cual está compuesto por más de 20 proteínas glucoproteicas y péptidos. Se sintetizan en el hígado y se activan en el plasma.
El sistema de complemento ayuda a aumentar la respuesta inmunitaria y se activa tras infección, provocando lisis de virus y bacterias, estimulando la fagocitosis o provocando quimiotaxis para atraer a otras células del sistema inmune y que actúen contra los agentes extraños. El sistema de complemento reconoce y destruye patógenos mediante el reconocimiento de las PAMPs y se pueden reconocer 3 vías. Tenemos la vía clásica, que está activada por inmunoglobulina G o inmunoglobulina M y se trata de la unión antígeno-anticuerpo, dando así el inicio de la C1Q. La vía alternativa no necesita de la unión antígeno-anticuerpo, sino su fundamento está dado en las PAMPs y inicia por la C3B. Y por último, la vía de las lectinas, su fundamento está dado en la manosa y necesita de la lectina de unión amanosa. Vamos a hablar un poco acerca de las barreras del sistema inmunitario. Tenemos las barreras primarias y secundarias. Las barreras primarias a su vez se dividen en físicas, biológicas y químicas. Dentro de las barreras físicas tenemos a la piel como primer línea de defensa. Las células epiteliales son la primer barrera o muralla, se podría decir, que tienen que atravesar los patógenos para causar un daño en nuestro organismo. Después tenemos a la saliva, las mucosas y los cilios pulmonares que se encargan de proteger nuestro sistema respiratorio. También tenemos a las lágrimas, que como la saliva contienen una enzima llamada lisozima que previene infecciones. Y por último tenemos la micción, que se encarga de filtrar todos los desechos de nuestro organismo. Dentro de las barreras primarias biológicas tenemos la flora bacteriana autóctona, que se encarga de defendernos de infecciones estomacales. Esta flora bacteriana es inofensiva para nosotros y nos defiende de cualquier patógeno que quiera pasarse de listo por ahí. Y por último, dentro de las barreras primarias tenemos las barreras químicas, donde se encuentra la enzima de la que había hablado hace un momento, que es la lisozima. Tenemos la bilis y el pH ácido que se encuentra en el sebo, en el aparato digestivo y en el sudor. El pH ácido hace que algunos patógenos no puedan desarrollarse normalmente debido a la acidez. Tenemos las barreras secundarias que están dadas por los fagocitos, los monocitos, los macrófagos, células asesinas y granulocitos. Por último, hay una tercera clasificación en donde se introducen los linfocitos T, los linfocitos B y los anticuerpos.